Buenas tardes. Empezamos las charlas de entrevistas con los profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana de la carrera de Letras Hispánicas. El Congreso Estudiantil de Educación, edición crítica e investigación literaria en su edición 21. Vamos a hablar de la crisis. El día de hoy tenemos como invitada a la profesora Claudia Miriam Kerit Rothenberg. Voy a leer un poco de su semblanza para empezar esta entrevista. Claudia Kerit nació en Buenos Aires en 1957, es ensayista, poeta, traductora y profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Es egresada de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Realizó sus estudios de doctorado en el Colegio de México. Ha investigado la poética urbana de Walter Benjamin, aplicada a la poesía moderna mexicana, así como a la representación poética de la ciudad moderna en poetas dentro y fuera del canon, centrando sus intereses también en las vanguardias artísticas y los contextos bélicos en lo que tiene lugar mucha de la producción literaria del siglo XX. También en su línea de investigación está el estudiantismo mexicano, poesía de la Guerra Civil Española y del exilio, teatro del absurdo, literatura del Holocausto, poesía y migración. Algunas de sus publicaciones son poemas escogidos de Yehuda Amihai, que la edición es de la edición Volta de 1990, En torno a Walter Benjamin, edición por la UAM en 1993, y La ciudad de los poemas, muestrario poética de la Ciudad de México, que la edición es de Lirio, que recientemente está publicado en el año 2021. Pues muchas gracias, doctora, por haber aceptado esta charla, vamos a decir la charla entre amigas, en torno a las vanguardias artísticas y sobre todo específicamente en el teatro, tanto teatro del absurdo y incluiremos también a Arthur Schnitzler, que también es el del actor de las pulsiones sin encanto, que eso es interesante ese título, y también sobre la ciudad de los poemas. Así que agradezco muchísimo esta entrevista y quisiera empezar con la pregunta de: en una palabra, ¿cómo definirías qué es la crisis? ¿Qué es una crisis? Sí. Un momento, el momento más alto de un problema, en donde ya no se puede tolerar y se produce una crisis. Y la palabra se puede aplicar a todo tipo de contextos, desde los artísticos hasta los económicos, los políticos, físicos. Es una palabra que se usa en todo contexto para indicar el máximo punto de un problema. ¿Y cómo cree que se refleja todo este punto máximo en la literatura? ¿Cómo se refleja en la literatura? Bueno, a veces se refleja en la realidad. Hay una crisis en la realidad, un conflicto particular, y la literatura es la que lo recoge, no necesariamente la que está en crisis. O a veces, como ocurrió con las vanguardias, los propios lenguajes llegaron a un punto de crisis y hubo que cambiarlos, las formas de expresión, y entonces se llegó a un punto crítico donde hubo que renovar los lenguajes artísticos. Entonces depende a dónde ubiquemos la crisis, si está en la realidad o está en los medios de expresión, y a veces posiblemente esté en ambos. Y justamente cuando está en ambos, en el momento específico de las vanguardias, recuerdo mucho sus clases cuando nos decía que era un rompimiento de las formas clásicas que se estaba haciendo literatura, en este caso específico teatro, ¿no? Que se estaba haciendo teatro naturalista y realista. Vienen las vanguardias a hacer este rompimiento con esas formas. Entonces, ¿cómo se podría dar más en específico la crisis, o cómo sería por qué sería crisis y por qué está este rompimiento? ¿El teatro? Ajá, en el teatro y en las vanguardias en lo artístico, generalmente, y en la literatura. ¿Cómo se puede manifestar a raíz de romper con las formas clásicas? Como decir, quiero dejar de hacer esto para poder expresarme de otra manera, o se da por algún contexto social o personal. Todo lo que dices es correcto.
los moldes del realismo y del naturalismo ya no servían para contener los cambios sociales, los cambios de mentalidad, de sensibilidad que se dieron en el cambio de un siglo a otro. Hay un cambio de sensibilidad y entonces el teatro va a manifestar un nuevo lenguaje disruptivo y va a cambiar la función del teatro. El teatro deja de ser una mímesis de la realidad y también deja de ser un teatro de entretenimiento y pasa a ser un teatro con un propósito muy distinto, que es cambiar la conciencia del público, cambiar la conciencia del espectador. Y estas crisis se manifiestan en el teatro a lo largo del siglo XX con muchos recursos, ¿no? Si te acuerdas, en la clase de teatro Jarry, Alfred Jarry con su Bourrey consiguió un cambio de paradigmas con una sola palabra, que es una grosería mal pronunciada por el rey Ubu al comienzo de la obra y que rompe de golpe y porrazo los valores de la sociedad francesa, la burguesía francesa de su momento, que es la que va a ver la obra y se siente escandalizada. Y Wellward, por ejemplo, un crítico importante del teatro moderno, dice que esa facultad para escandalizar es lo propio del teatro de vanguardia, del teatro que inicia con el siglo, que es un teatro que va a buscar en todo momento causar una crisis en el espectador, ya no dejarlo tranquilo. O sea, esa idea de que podemos asistir a una obra de teatro pasivamente se pierde por completo a partir del siglo XX, afortunadamente. Y hay muchos dramaturgos para ejemplificarlo. Sí, por ejemplo, al momento vamos a mencionar a Arthur Schnitzler, ¿cómo hace Arthur Schnitzler que sea crisis el teatro? Porque en su artículo, que de hecho se los recomiendo a los espectadores, tiene un excelente artículo a la doctora que es Arthur Schnitzler, el actor de las pulsaciones sin encanto. ¿Por qué sin encanto? Porque entendí el texto que es de la nueva generación, ¿no? De escritores que tienen esta falta de identidad, que no se identifican si son austriacos, si son alemanes, si son franceses, porque está entre esta gama de lo que está pasando con las nuevas vanguardias. Hay una falta de identidad y de reconocimiento ante su misma comunidad. Al ser judío, al estar siendo perseguido, empieza el racismo, empieza a levantarse todo este sistema bélico. ¿Cómo se refleja en Arthur Schnitzler en sus lecturas? ¿Y cuál es la diferencia en Fernando Arrabal, por ejemplo? Que él, pues le tocó, nació en pleno guerra civil y Arthur Schnitzler, por el contrario, le toca el surgimiento de este fascismo, racismo en contra de los judíos. ¿Cómo se ve reflejado? Bueno, tu pregunta da para muchísimo. Primero responderte a lo primero, ¿cuál es el desencanto? Bueno, Schnitzler fue un rompedor de valores, fue un dramaturgo muy provocador y en su momento escribió una obra que es la más conocida de él, La Ronda, cuya temática es la hipocresía de la sociedad aristocrática vienesa, pero para mostrar esa hipocresía usó la sexualidad. Son puras parejas que van cambiando, es una ronda de parejas que tienen encuentros íntimos, pero que pertenecen a clases sociales distintas. Y fue escandaloso porque eran justamente clases sociales que no se podían emparentar, que no se creía que podían romper esas fronteras sociales, y Schnitzler muestra que el sexo rompe, que es hipócrita esa presentación de estatutos sociales, y su obra fue censurada, la pudo presentar 20 años después, fue llevado a la cárcel inclusive, o sea, fue llevado a juicio, los actores fueron llevados a juicio y se dice que hubo móviles antisemitas en esa acusación contra Schnitzler, que desde el comienzo como escritor estaba siendo
denostado, denigrado por su ascendencia judía. Y se consideró que la lascivia o los temas que él presentaba estaban para desacreditarlo, lo tacharon de que era por su ascendencia, ¿no? Ya estaba en ascenso el fascismo. Pero Schnitzler es el ejemplo de un escritor que hace crisis, hizo crisis con La Ronda, y La Ronda es una obra que pulveriza los prejuicios que cualquiera pueda tener hoy en día todavía de la sexualidad hasta la fecha, porque se ha vuelto a presentar muchas veces, ha llegado al cine. Bueno, el caso de Schnitzler podríamos seguir viendo muchas obras más, cómo logra él este efecto de crisis, pero me preguntaste también por Fernando Arrabal y me hiciste la pregunta vinculada a que ambos, uno surge antes de la Primera Guerra Mundial y el segundo surge después de la Guerra Civil Española, y los dos son dramaturgos. Como ejemplo de los recursos que va a usar Arrabal, va a usar los recursos del teatro del absurdo. Y el teatro del absurdo tiene otra manera de escandalizar, no la que usó Schnitzler de estos, de centrarse en la sexualidad y las distintas castas o clases sociales para mostrar su hipocresía. Fernando Arrabal va a usar un poco el sinsentido, el mostrar el absurdo como tal. Me parece que su obra Guernica, que circuló como siugrena por la censura, que retrata justamente el episodio del bombardeo al poblado vasco de Guernica por la aviación Cóndor, que es la aviación que se usó en la Segunda Guerra Mundial. Arrabal hace de este bombardeo y de esta obra un escenario absurdo, mostrando a los personajes, a la pareja de viejitos vascos ante las bombas que les caían, ocupados en su vida cotidiana, en barrer, en hablar de cosas ilógicas. Y lo hizo un poco para despertar la conciencia del espectador acerca del absurdo de la guerra. Un tema muy vigente hoy en día, porque se está pasando. Nos trae hasta el presente, los dos, Schnitzler y Arrabal, cada uno con su esquema de dramático para crear crisis en la conciencia del espectador. Y la de Arrabal, Guernica, esta especie de parodia nonsense sobre la Guerra Civil Española, pues la podemos traer hasta el día de hoy, ¿no? Hoy sí, estamos totalmente. con Ucrania y Rusia, y es un poco la misma historia de un bombardeo arbitrario, una pareja que tiene que abandonar su casa o que se pregunta muchas cosas. Sí, de hecho eso fue lo interesante, que al momento de Arthur Schnitzler, no sé qué, porque fue médico, hace sus personajes demasiado en la conciencia, o sea, los desmenuza también sus personajes, que sean tan específicos como si fuera de un médico con estas cualidades, y pues que también hace el recurso de la memoria de la conciencia, ¿no? Está empezando también con Freud, va como al psicoanálisis, y creo que sus personajes, como bien lo menciona doctora, están todo el tiempo con la memoria de la conciencia, con los monólogos interiores, con el qué pensar, el qué sentir, algo que lo que hace Arrabal es burlarse, o sea, jugar con el sinsentido justamente, y burlarse de lo que está pasando, de la crisis que está pasando afuera. Lo que hace Arrabal es tomarlo para burlarse de la crisis, de la guerra, de las relaciones amorosas efectivas, porque pues también juega con todo, ¿no? Arrabal. Y lo que hace Arthur Schnitzler, por lo que entiendo, es una crisis más del ser humano, o sea, se mete totalmente con la crisis del ser humano, no tanto por la sociedad, que también permea, pero es más la crisis del ser humano ante lo que es, ante el sentimiento. Bueno, sí, Schnitzler era contemporáneo de Freud y usa mucho, llega a los mismos, a las mismas conclusiones que Freud, pero a través de la literatura.
y un poco desnuda el alma humana, desnuda la conducta humana, y en ese sentido es como un anti-ilusionista, nos quita la ilusión de que hay buenas intenciones en las relaciones y muestra al desnudo muchos de los móviles egoístas que nos mueven en la conducta humana. Y estabas mencionando el fluir de la conciencia, creo que te escuché decir eso, sí, que aparecen los relatos, aparecen las obras, es una de las innovaciones de Schnitzler y es magistral su uso del fluir de la conciencia para llegar a una verdad profunda, para llegar a una verdad psicológica que se va a revelar al final de la obra. Hay un relato, La señorita Els, que es una obra increíble, una narración increíble sobre un ejemplo del fluir de la conciencia. Y Arrabal también es un poco antilusionista, usando la propia realidad de la guerra civil, pone a los personajes a negarla, a hacer como que no existe, y las bombas van cayendo, en la obra van cayendo y nos va mostrando ese efecto que puede tener la realidad sobre nosotros. Así es, y eso es como lo interesante tanto en Guernica como igual en Pando y Lis, ¿no? Que vemos estos matrimonios, ¿no? Que hacen alusión también a la siguiente pregunta que le iba a decir, creo que ya me estoy adelantando, sobre Fernando Arrabal se basa en, ya lo habíamos visto en clase, en poetas, ¿no? En autores como Alfred Jarry, como Artaud, como Ionesco, a Beckett, ¿no? O sea, cómo se va haciendo alusión que él mismo niega, ¿no? Que él mismo niega de no, yo no, yo no me vas, yo no, le había leído la cantante Calva, pero en sus textos es muy claro la referencia, ¿no? Del matrimonio a la cantante Calva, por ejemplo. Entonces, ¿cómo considera esto, que es una generación que viene a raíz de la misma crisis o es una necesidad propia de los autores en querer plasmar una crisis? No te entendí muy bien la pregunta. Si los autores tienen una necesidad de transmitir la crisis que están pasando en el momento, ya sea personal, emocional o es una necesidad histórica o social que está pasando en el momento y que por eso deciden escribir lo que escriben. Yo creo que las dos cosas son ciertas. Arrabal va a decir que empieza a escribir sus obras de teatro después de estar una temporada enfermo. Empieza a escribir Fando y Lis, Picnic, una de sus primeras obras también sobre la temática de la guerra, y también para reflejar la crisis en la que está esa Europa de posguerra, esa España de posguerra. Las dos cosas son coincidentes, su crisis y la crisis que él quiere reflejar. ¿Podemos considerar las vanguardias históricas como una representación de la crisis? Sí, por supuesto. Los lenguajes expresivos hicieron crisis para expresar la realidad, para contenerla, como charlábamos al comienzo de esta sesión, y hubo que renovarlos. Y en esa renovación, pues se quebraron muchos de los moldes, y también la función del arte hizo crisis. O sea, si piensas en los dadaístas que cambian el sentido de los museos, ¿sí? El museo deja de ser la institución para conservar el arte sagrado, entre comillas, y Duchamp pone orinales, sus fuentes, para cambiar el sentido del arte adentro del museo y del propio museo. Se renueva por completo la función del arte y el objeto artístico, sea el poema, sea la obra de teatro, sea el cuadro, para expresar otra cosa, para ponerse al servicio de un nuevo lenguaje. Hermoso, sí. ¿Cómo se relaciona la crisis con el absurdo? Sí, ya entrando de tema con el absurdo, ¿cómo se relaciona? ¿O cómo usted lo puede relacionar?
Bueno, el teatro del absurdo es un reflejo de la crisis. Es decir, después, no sé si te acuerdas, pero el teatro del absurdo surge después de las dos guerras mundiales, después de los bombardeos de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, viene este sentimiento de falta de futuro, de fe, un escepticismo completo, y es una crisis existencial. Está el existencialismo francés nutriendo al teatro del absurdo. Entonces, este sentimiento del absurdo es el nombre que se le da a esa crisis de medio siglo, a mediados del siglo XX, psicológica, filosófica, y los dramaturgos del teatro del absurdo van a representarla mostrando escenografías, escenarios, dilemas que no tienen salida, pero que no la tienen desde su planteamiento, desde que se presentan, esperan a alguien que nunca llega, en Esperando a Godot, presentan obras, La cantante calva, con una protagonista que no existe, nunca aparece. Sí. Son dilemas sin solución para crear ese efecto de absurdo, que es la sensación, el sentimiento que están teniendo todos. Y lo llevaron a escena presentando estos dilemas. Y en la escenificación, ¿cómo sería el actuar del público ante el sinsentido que generaría una crisis ante el público? Sí, claro, el público empezó por no entender estas obras. Justamente el efecto era el de un sinsentido, se consiguió ese efecto. Pero con la fama que adquirió, el impacto de presentar esta ecuación sin solución que presentaba Beckett, que presentaba Ionesco, pues empezó a tener sentido. ¿Por qué? Porque reflejaba la crisis de todos. Incluso esas parejas disparejas que aparecen en el teatro del absurdo, ese nuevo modo de tratar la relación amorosa, y bueno, que aparece desde Schnitzler. Schnitzler ataca esa visión del amor romántico, queda pulverizada por él. Eso crea una crisis en la conciencia del público progresiva que al final acaba siendo más satisfactoria que ver algo romántico y con un final feliz, porque representa más la realidad. Sí, recuerdo que, bueno, Fando y Liz la montó, la dirigió Alejandro Jodorowsky aquí en México, y por las prensas que incluye en su artículo, pues sí se ve que fue un éxito y a la vez no, porque la gente no entendía, salía ahí sin entender nada, ¿no? Aparte también de Carlos Solórzano, al momento de hacer la traducción del texto, dice que Arrabal es alemán. Sí, hubo varias confusiones Sí, en las confusiones. primeras presentaciones, pero fue exitosa, pero como Sí. tú dices, ese tipo de teatro es difícil de digerir. Sí, nomás Alejandro Jodorowsky, ¿no? Que pues era muy irreverente al momento de dirigir las puestas. Creo que si no hubiera sido Alejandro Jodorowsky el director, creo que no hubiera tenido el éxito. Claro, claro, lo llevó al éxito y luego hizo una película, la presentación de la obra teatral, la película. La película. Bueno, Alejandro Jodorowsky sigue siendo hasta el presente irreverente, sí. Sigue causando crisis. No, y aparte pues que dio una apertura para el teatro mexicano, ¿no? Con también Gurrola en hacer sus presentaciones, ¿no? Súper irreverentes, al mismo estilo de que ya traía Alejandro Jodorowsky, ¿no? En sus presentaciones, de aventar basura en el escenario, salir con todo totalmente. Él fue el que empezó con los uniformes a los actores todos de negro para no crear un vestuario único, sino que todos uniformarlos de negro y hacer las presentaciones, ¿no? Un poco más irreverentes. Uh-huh. Y romper esta cuarta pared con el público, ¿no? Empezarlos a tener este contacto, que también pues puede decir que es el teatro de crisis, ¿no? Que no estaban acostumbrados al teatro decimonónico de respetar la cuarta pared, las distancias entre el actores y público. Entonces hacerlo más dinámico pues va creando esta supuesta crisis, ¿no? Que al contrario, pues fue un avance, ¿no? En este proceso teatral. Sí, sí, aunque pienso que si se abusa
de ciertos recursos, la crisis deja de ser efectiva. O sea, lo que estamos platicando ocurrió a comienzos de siglo con Sí, las sí. vanguardias artísticas, pero en el momento en el que se vuelve una fórmula muy usada y muy repetida, pues requiere actualizarse. Entonces podríamos decir que cada época y cada momento de crisis exige un nuevo lenguaje, una nueva actualización del lenguaje de esa crisis. No se puede usar el mismo eternamente, sino que cada momento de crisis va a producir un nuevo lenguaje artístico. ¿Considera entonces que la teatro en crisis es vigente ahora? ¿Que el teatro está en crisis actualmente? No sabría decirte si actualmente el teatro está en crisis. Creo que en México no se va suficiente al teatro, me incluyo. Sigue siendo un género que hay que darle más vida, y abrir el apetito a la gente para que vaya más al teatro, conseguir eso que Artaud quería, que el teatro sea vital, que represente algo vital, una emergencia para el espectador, le despierte algo pasional. Eh, mm, Me imagino que el teatro está también buscando sus caminos, es lo que yo te podría decir. Excelente respuesta. Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles son los elementos característicos del teatro del absurdo para que los que nos están escuchando entiendan perfectamente cuáles son las características para que sea teatro del absurdo? Pues presentar una trama sin sentido. Y esa trama sin sentido va a estar escenificada con recursos que también nos van a crear un efecto de sin sentido. Por ejemplo, Ionesco utiliza elementos del realismo, como presentarte un reloj en escena. Si tú ves un reloj en escena, piensas que la hora que va a marcar el reloj es correcta, pero él va a usar el reloj en la cantante Calva para marcar siempre la hora que el reloj quiera marcar. Es decir, la hora del reloj no va a ser indicativa del paso del tiempo, sino del absurdo. E incluso va a crear el efecto de que el reloj se emociona ante los actos y acciones de los personajes y los personajes aparecen robotizados, insensibles, repiten discursos que son como clichés, son autómatas, mientras que el reloj es el que mantiene la emoción de la obra. Estos nuevos recursos son los que crean el efecto del absurdo. Te podría dar Perfecto. muchos ejemplos, pero es para dar uno. ¿Cómo se logra? Se logra con algo realista, pero que se invierte su función. El reloj en el cine fue muy usado, en el cine de comienzos de siglo, se enfocaba un reloj y el paso del tiempo, las agujas que marcaban el paso del tiempo para indicar que en la película había un avance. El reloj que usa Ionesco con la cantante Calva es para que no pase el tiempo, para que no marque nunca la hora que es. Eso es un efecto absurdo. Excelente. ¿Cómo se ve reflejado igual con Arrabal? ¿Con qué recursos lo hace Ajá. Arrabal? ¿Con qué recursos lo hace Arrabal? Arrabal es un poco más sádico. Su teatro tiene elementos de sadomasoquismo. No sé, Fando y Lis lleva a una mujer paralítica en un cochecito de ruedas de bebé. Lo absurdo es el cochecito de ruedas para llevar a Lis en un camino que va hacia un lugar al que nunca se ha llegado. Entonces, ¿cómo es que vas hacia un lugar al que nunca se ha llegado? Ahí está el absurdo que va a plantear la obra y el hecho mismo de estarla conduciendo paralítica en una silla de ruedas, por dar un ejemplo, pero hay un millón. Perfecto, sí, no, ese claro ejemplo es único porque es Es como ilustrativo. de ilustrativo. Eh, ¿Podré recomendarnos una obra primero de cualquier vanguardia y después una de Fernando Arrabal que refleje la crisis? Que refleje la crisis, el tema crisis para ilustrar una crisis. Sí, para reflejar una crisis, así que nuestros espectadores digan, ah, sí, aquí está reflejada la crisis, ya sea emocional,
social, no sé. No sé, pienso en la poesía, por ejemplo. Creo que muchos de los mejores poemarios en español del siglo XX surgen de una crisis y en ocasiones de una crisis personal de los propios poetas. Trilce, por ejemplo, un poemario de César Vallejo, lo escribió cuando fue encarcelado y es el Sí, resultado de un conflicto que va a tener él, que lo lleva como un parto excepcional, que va a ser este libro donde rompe el lenguaje de una manera originalísima. El caso de César Vallejo es particularmente significativo porque era difícil en un contexto de vanguardias que venían de Europa ser original y sin embargo él consigue una originalidad, se burla un poco de las vanguardias, pero también las asimila y consigue crear su propia propuesta con un lenguaje muy novedoso. Otro caso es Lorca, poeta en Nueva York, es el resultado de una crisis personal, primero que lo conduce a hacer el viaje y después del enfrentamiento, la confrontación con la ciudad moderna, él que venía de Fuente Vaqueros, de su pueblito, con una sensibilidad tan exacerbada al agua, al verde. Eh, y de esta crisis sale Poeta en Nueva York, un libro paradigmático. Entonces, esos son ejemplos en nuestra lengua de textos que surgen de una crisis y representan, cada uno de una manera distinta, el término. ¿Qué más te podría recomendar? ¿Qué más me pediste? Eh, pues sí, cualquier texto que nos pueda recomendar sobre que marca la crisis, perfecto, el de Lorca. Lorca da para mucho, para otra entrevista sobre el... Lorca y Vallejo, para Sí, representar cómo de una crisis personal se hace un libro que va a marcar un cambio y ligado también a lo moderno, a la modernidad. Eh, no, y aparte que están ligadas, pues obviamente en la vanguardia, ¿no? Del modernismo, pues César Vallejo pues escribe Trilce, ¿no? Y es casi una poética, ¿no? Para la lengua española, cómo va reflejando los temas de la crisis, de lo que está pasando en el momento, la modernidad, el paso, lo que está cambiando para César Vallejo, es el viaje que hace a Europa y todos los temas que va incluyendo. Y Lorca, por otra parte, que viene de ser el romancero gitano, que es como más clásico y rompe lo clásico para empezar a escribir Poeta en Nueva York, ¿no? Que es como una innovación a su poética y sí, pues está totalmente dentro de la crisis, ¿no? Y que también se va a ver reflejado también en sus obras de teatro, ¿no? Por ejemplo, La casa de Bernarda Alba, que también pues refleja la crisis en la misma familia. Eh, Así que pasen 5 años, no sé, como para mencionar algunas que hagan tensión en la crisis, ¿no? Pero pues ahí también nos podemos seguir a otros, ¿no? También de otros poetas se me viene a la mente George Trakl, que es sobre la morgue, que hace estos poemas de la muerte y también pues es reflejo de lo que estaba sucediendo en la época, en la Alemania, todo el surgimiento. bueno, Alemania es el mejor ejemplo, el Sí, expresionismo alemán es el mejor ejemplo. Una de tus preguntas era cómo se convierte lo feo en sublime, algo así. sí, Caso del expresionismo alemán es muy revelador de cómo un poeta puede, de un momento trágico y contando la tragedia, decir algo sublime. Y ese es Georg Trakl, el ejemplo que pusiste con su poema Grodeck, que por su plasticidad, aunque está hablando de cuerpos destrozados, logra ser sublime, que lo cual es muy difícil. Y bueno, el expresionismo alemán ha dejado sí. miles de escritores que van a representar la crisis con gran maestría, hasta Kafka, como así uno de los narradores de la crisis del mundo moderno. Sí, que con la metamorfosis, ¿no? Que al despertarse, Gregorio Samsa
despertó siendo una cucaracha, ¿no? Eso es prácticamente pues una crisis, ¿no? Tanto existencial como social, porque está pues denunciando toda la explotación laboral que pues está sufriendo, ¿no? Que a pesar de que se siente mal, todavía su jefe le pregunta, ¿no? Si va a ir a trabajar. Entonces también entra ahí se puede decir el absurdo, ¿no? El sinsentido. El sinsentido. Y fíjate que ese relato de Kafka también llega hasta el presente, o sea, no ha perdido ninguna No, vigencia, porque Gregorio Samsa, que amanece convertido en cucaracha, pues podemos ser cualquiera de nosotros, o sea, refleja un sentimiento de inadecuación a quien somos, y el énfasis puesto en el cuerpo también es importante, porque hoy en día es toda una temática, el cambio, los cambios en el cuerpo, el prestar demasiada atención, la inseguridad que nos produce no tener un cuerpo tal o tal, inclusive el cambio de género, toda que la nueva ahí, dimensión sí, que está teniendo la necesidad para muchos de cambios de género. Entonces, ese relato en miniatura que en realidad expresaba el rechazo que él tenía hacia sí mismo, sirve como metáfora de todo nuestro siglo, sí, de una relación vigente con el cuerpo que puede ser inadecuada y que la literatura la dejó plasmada en la Metamorfosis de Kafka. Así que ese sí es un gran relato eh, que ilustra un tipo de crisis. no, y aparte que está súper vigente ahorita con lo que acaba de mencionar, es interesante, ¿no? Como la literatura en su momento, no podemos decir, es que fue del siglo pasado, pero quedó plasmada y todavía el siglo XXI podemos decir, ay, somos este mundo y estamos cambiando, pero no, estamos repitiendo los mismos esquemas. Amanecemos igual que Gregorio Samsa. Exactamente, y como la misma, estamos permeados en la crisis, ¿no? O sea, la crisis es un tema tan vigente, tan de día a día que vivimos, ¿no? O sea, no sabemos con qué crisis vamos a amanecer, si la crisis emocional de identidad, justamente con lo que acaba de decir, de que ya a veces ya no nos sentimos identificados si somos del género, si soy mujer, si soy hombre o qué soy, ¿no? Están Y en crisis esos parámetros. exactamente en crisis y aparte de la crisis tanto sanitaria que estamos viviendo aún todavía con la pandemia, la crisis de que no sabemos en qué momento nos va a caer una bomba del cielo porque están estas guerras, todavía estamos en guerras, que también se relaciona igual lo que estaba pasando Arthur Schnitzler, ¿no? A principios de siglo XX, o sea, esta identidad de la sexualidad y que todavía a estas fechas nos estamos cuestionando qué está bien y qué está mal, ¿no? Cuando pues únicamente se tiene que dar por hecho. Que vi que en un apartado hay una escena lésbica, ¿no? Entre unos personajes y se ve esta distinción de sociedades, ¿no? Que la hija pues es rica y tiene una relación lésbica con una prostituta. Entonces, ¿cómo se ha de haber presentado esa escena y cómo la han de haber tomado en la época, ¿no? Que una persona que se den estas escenas, ¿no? Que todavía hasta la fecha todavía los tenemos como espantados, ¿no? Como de, ay, una escena lésbica, pero está haciendo una crítica, ¿no? A lo que estaba haciendo de la misma hipocresía, ¿no? Bueno, eso que leíste es una nota sobre otro dramaturgo que se llama Shalom Ash y su obra El Dios de la Venganza. La vinculé con una similitud con Schnitzler. No es de Schnitzler, es de Sholem Ash, Ah, pero de todas maneras también se trata de un dramaturgo de literatura yiddish europeo que le importó mucho a Schnitzler. Y sí, la escena que cuentas es tremenda. El padre que finge ser religioso de caras a la sociedad y adentro mantiene un prostíbulo para mantener a la familia y rechaza a su hija porque tiene una relación lésbica con una de las prostitutas del prostíbulo. Bueno, es una historia y otra vez tremenda. Y otra vez el tema de la sexualidad, por eso es el vínculo con Schnitzler, es el ácido sulfúrico para disolver las máscaras que se ponen los distintos estratos sociales para sobrevivir en sus interrelaciones.
Excelente. Y justamente, ya que menciona toda esta crisis, quisiera preguntarle cómo al momento de hacer su poemario de La ciudad de los poemas, ¿cómo eligió la selección de poemas? Porque hay una infinidad de poetas en esta edición. ¿Cómo hizo la selección de los poemas y por qué los eligió? Ujú. Uy, ¿cómo la hice? Fui detectando primero la existencia de poemas sobre la Ciudad de México. No fue tan fácil porque la ciudad no es un tema para la poesía en todo momento. Hubo momentos en que hubo poetas que se pronunciaron sobre esta ciudad, pero hubo momentos en que no había materiales. Y como yo quería mostrar el cambio de siglo, quería mostrar cómo fue cambiando la ciudad en el tiempo, fui buscando escenas de la vida cotidiana en las calles de la Ciudad de México para poder ir ilustrando ese cambio tal como lo registró la poesía. Entonces fui seleccionando, la antología está dividida en 5 temas, los temas son muy distintos, tienen que ver con, están inspirados en Walter Benjamin, muchos de ellos, y fui articulando una mirada de acuerdo a una temática específica. Haz de cuenta, el primer capítulo se llama Postales de la Megalópolis, y ese capítulo contiene instantáneas sobre la ciudad, momentos fragmentarios de cómo se caminaba por la ciudad a comienzos de siglo, cómo fue cambiando la visión de la ciudad hasta hoy, que nos traga la megalópolis y no percibimos dónde termina, dónde empieza. Cada capítulo tiene otro eje temático y de acuerdo a ese eje fui buscando poemas que fueran como gráficos para contar esa historia. Qué interesante. Y podría decir que en cada cambio veo una crisis, o sea, que la Ciudad de México sufrió una crisis y que los mismos poetas estén como plasmando o reflejando inconscientemente una crisis en relación a la ciudad. Bueno, creo que no se debe de abusar de la palabra crisis porque si no, no distinguiríamos cuando hay una crisis. Creo que primero hay momentos de estabilidad, hay momentos donde se tiene un punto de vista definido, estable sobre la realidad, sobre el espacio. Y hay momentos a donde eso se pone en crisis, porque si usamos la palabra crisis para hablar de todo, entonces no distinguiríamos cuando no hay. ¿A qué responde la crisis? La crisis responde a algo. Y la Ciudad de México tuvo momentos de crisis, podemos hablar de momentos, no solo por su crecimiento desordenado, que de golpe se volvió una ciudad de masas, sino también porque ocurrieron eventos traumáticos adentro de la ciudad. Entonces, esos momentos traumáticos, el 68, por ejemplo, que la ciudad, la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, lo representa, son momentos de crisis adentro de la ciudad que muchos poetas recogen. Entonces, eso es lo que realmente era a lo que quería llegar, ¿no? O sea, que hay un momento de estabilidad, pero hay un momento como de cierta ruptura, ¿no? Por eventos que los mismos poetas se ven emergidos y tienen que responder a esos cambios, ¿no? Que se dan, y por eso me llama mucho la atención que haga estas estampas y que se vean pues representadas. Ya sería, me gustaría ya tener su edición para poder revisar qué poemas, ¿no? Porque pues para seleccionar y integrar a Renato Leduc y a Guadalupe Amor, sería interesante ver cuáles, ¿no? Cuáles son los que incluyen en la edición. Pues creo que no sé si tenga algo más que quiera agregar a esta pequeña entrevista. Le agradezco muchísimo el tiempo y que tomara esta entrevista conmigo. No, gracias, Eli. Muchas gracias. Un honor para mí hablar contigo. Muchísimas gracias y De gracias acuerdo, muy chicos bien. este, por
por asistir a esta entrevista. Los invitamos a que sigan participando en el CECIL, la edición 21. Síganos en las redes sociales y las presentaciones del Congreso. Gracias. Bye, bye.